Estás entrando en la última realidad con Chus JC. Si en el pasado programa recuperábamos y ampliábamos el testimonio que nos proporcionó Santi García en el programa de Halloween, hoy vamos a hacer algo muy parecido con el viaje que también en aquel programa y de la mano de otro compañero y amigo, Juanca Romero, hicimos hasta Tanah Toraja, en Indonesia, donde pudimos comprobar el peculiar modo en que los Toraja conviven con la muerte. Nos comprometimos entonces a seguir con ese viaje y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. En aquel viaje tuvimos un magnífico guía, como decía, Juanca Romero, que nos llevó, que nos trasladó en todos los sentidos hasta el interior de esa cultura, de esa etnia de los Toraja. Así que sería tontería que cambiáramos de guía hoy, que vamos a hacer un viaje mucho más largo, alrededor prácticamente de todo el planeta. Juanca, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? Un saludo y un placer volver a estar contigo. Bueno, como ya te enredé en aquel momento y aceptaste, ahora tienes que cumplir y nos tienes que coger y de la mano a todos y llevarnos... Hoy un viaje bastante más intenso, bastante más largo. Vamos a estar, yo creo que en los 5 continentes y de nuevo para ver esos diferentes modos de enfrentarse a la muerte. Esa muerte de la que ya hablábamos en aquella ocasión y que a todos, por lo menos en nuestra sociedad occidental, nos causa temor, la rechazamos, no solo la rechazamos, sino que la escondemos, la tapamos con mucha arena y tierra encima para que no se haga notar, pero que todos sabemos en nuestro interior que está presente. Esa famosa frase que dice de nacemos y naciendo comenzamos a morir, ¿no? Puede ser quizás muy exagerada, pero forma parte del ADN y, como bien dices, de las culturas de todo el planeta. Inevitablemente todos vamos a ir al mismo camino, vamos al camino de la muerte, pero no lo enfocamos del mismo, digamos, con la misma óptica, ¿no? Por eso la propuesta de este programa en esta ocasión era esa, la de poder hacer un viaje a diferentes lugares a través de sus culturas. Hay algunas que nos van a resultar un poco más cercanas, próximas, incluso que igual estamos hasta compartiendo, pero hay otras que se van a ir opuestas, pero a lo más radical de lo que nosotros entendemos como rituales referidos a nuestros difuntos. Así es que yo te propongo, Chus, si te parece, para no empezar con fusta, empezar con algo que nos pueda sonar un poco más, y es la tradición o todo lo referido a la muerte
en una cultura que hemos asumido en parte, unos más que otros, como la cultura mexicana. No sé si te apetece ir a México, allí nos vamos, tú me dices. Me parece perfecto. Además, seguro que nos vas a sacar de algún equívoco porque probablemente, no sé si es la más conocida de las que traes, pero es muy conocida, pero precisamente por conocida, imagino que también habrá alguna incorrección, seguro, en lo que pensamos acerca de esas tradiciones. Yo ya me pongo en tus manos. Adelante. Perfecto. Bueno, una de las grandes incorrecciones que solemos tener es que cuando llegan esas épocas tan marcadas como son las noches de difuntos y noches de santos, de la que ya hemos hablado, o día de santos, tendemos a confundir las fechas. ¿Qué ocurre el 1? ¿Qué ocurre el 2? Bueno, debemos saber que el día 2 de noviembre es el Día de Muertos y en México eso lo tienen pues en su propio ADN. La cultura mexicana en general, específicamente en determinadas zonas de México más arraigada a lo étnico, ¿verdad? Bueno, pues se celebra todo lo que tiene que ver con la llegada de la muerte de una forma bastante especial. En México, digamos que la muerte, si tiene su punto culmen, es precisamente cuando llega el día 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, porque podemos visitar, entre otros lugares, los cementerios y vamos a descubrir algo que nos va a chocar de entrada. Nosotros, nuestra cultura, acude en esos días, también a lo largo del año, de forma un poquito más dispersa, acude a los cementerios a honrar a los difuntos, a acompañarlos unos minutos. Algunos incluso le hablan, los enramamos, aseamos su nicho y nos volvemos para casa. Bien, en México hay zonas donde además eso está muy arraigado, como un lugar que se llama Mietlán. En ese lugar se convoca toda la población en el cementerio y cada familia acude a la tumba, a la lápida de su difunto o difuntos, ¿no? Y en torno a esa lápida se reúne la familia. Y lo hace no simplemente para acompañar durante unos minutos a los difuntos, sino para preparar una gran fiesta. En torno a la lápida, en torno a la tumba del difunto, se coloca un mantel y los mejores alimentos, las mejores viandas de fiestas para compartir con el difunto, porque la creencia dice que los muertos abren ese portal para volver al mundo donde habían vivido, ¿no? Salen de ese lugar a donde fueron a morirse, por decir así de algún modo, para encontrarse con sus familiares, compartir esas comidas, compartir las conversaciones, la música, las rancheras y otro tipo de cánticos, para inmediatamente después, pasada esa jornada, regresar al punto donde fueron a morir, que así es como lo denominan allí, a pesar de ya estar muertos, ¿no? También en México hay algo que nos llama mucho la atención y es el colorido que tiene todo lo relacionado con la muerte, ¿no? Cuando aquí nos vestimos, y permíteme la licencia, voy a decirlo así, nos disfrazamos de oscuro, generalmente de negro. En México el color, aunque el negro está presente por supuesto, por, digamos, símbolo de respeto, pero el color va a estar presente. Ellos en México se montan unos altares que por lo general tienen 3 niveles, ¿vale? Un nivel sería el cielo, otro nivel representa a la tierra y luego estaría el nivel del inframundo. Bueno, pues esos niveles se adornan, se decoran por parte de los vivos para, digamos, de algún modo ambientar el entorno para la llegada de los difuntos, ¿no? Esto de los altares lo hemos nosotros trasladado también a nuestra cultura. Habrá muchos que nos estén escuchando ahora que habrán visto, quizás, no sé si a sus padres, pero a lo mejor a sus abuelas o bisabuelas, montar un pequeño altar en casa a lo largo de todo el año con las fotos de algunos santos y la foto de los difuntos. Bueno, pues en México esto existe, pero de una forma un poco más llamativa, podríamos decir, ¿no? De una forma un poco más superlativa, ¿no? Y si hay algo, y aquí voy a dejar a México para que sigamos viajando por el mundo, pero si hay algo que a mí me seduce enormemente, que me atrae muchísimo de México, y por lo que me catalogan de raro muchos amigos, es la imagen de la Santa Muerte. Yo no sé si tú, Chus, en alguna ocasión has podido ver la imagen, la iconografía de lo que es la Santa Muerte. Sí, y me parece realmente muy, muy impactante.
No sé a Sí ti, lo pero a mí es. me parece muy impactante. Sí, sí lo es. Bueno, para quien no sepa lo que es la Santa Muerte, se trata de un esqueleto. Es verdad que la mayor parte de las veces ya hoy en día no suele ser un esqueleto real por una cuestión de logística, vamos a decir, ¿verdad? Pero sí hay muchas santas muertes con un esqueleto real. Es un esqueleto real vestido con los ropajes de la mismísima Virgen María, por ponerlo así como muy claro, que esto parece una herejía que para, bueno, la Iglesia Católica por supuesto lo tiene condenado. Es decir, es una virgen pero con el esqueleto, con la imagen de la muerte. Digamos que los distintos colores con los que se viste a la Santa Muerte va a simbolizar algún aspecto particular, ¿vale? En México tiene hasta su día oficial, la Santa Muerte. El 15 de agosto, me río, porque el 15 de agosto nosotros celebramos el Día de la Virgen, ¿no? Bueno, pues efectivamente también lo celebran en México el Día de la Santa Muerte, declarado el Día de la Santa Muerte por todos sus fieles. Y cuando digo fieles, estoy hablando no de cuatro mal aparcados por ahí, ¿verdad? Estamos hablando de algunos millones de personas, estamos hablando de que cerca de 4 millones de fieles tiene la Santa Muerte solo entre la frontera de México y los Estados Unidos. O sea, entre México, frontera y Estados Unidos. Pero es que, agárrense, la Santa Muerte tiene fieles ya repartidos por Europa en un número, podríamos decir que llamativo, aunque no importante. En las Islas Canarias, desde donde yo estoy, yo he tenido la ocasión ya hace algunos años de poder estar presente no solo en un pequeño templo, a ver, no nos llevemos engaños, era dentro de un garaje, pero lo llaman templo, un pequeño templo de la Santa Muerte. Y ya era impactante verla, pero mucho más impactante fue estar presente durante una misa de la Santa Muerte, donde entra una fusión entre rituales afrocubanos, ritos palo, cristianismo, hay un mejunje ahí que sí, que te da un choque, ¿no? En el corazón, en tu forma de entender la religión, y es bastante llamativo. Solo decir que la Santa Muerte, el culto a la Santa Muerte, digamos, adquirió mucha mala fama, especialmente en sus orígenes, porque en principio, eran los criminales, los ladrones, los pandilleros, las prostitutas, los narcos, quienes veneraban a la Santa Muerte, ¿no? Era la santa de los narcos, decían, ¿no? Bueno, pues esa imagen, insisto, cada vez es más venerada, y que no pensemos que esto está relacionado con satanismo, porque no tienen nada que ver. Son cuestiones totalmente, yo diría que hasta contrarias, ¿no? Pero es llamativo, ¿no? ¿Cómo se puede venerar a un esqueleto vestido de virgen? En fin, yo creo que con esto, Chus, nos vamos a dar un saltito a otro lugar del mundo para que no nos quedemos solo en México. Me gustaría llevarte con la mochila a otros muchos lugares. Nos vamos enseguida, pero además de decir que yo creo que a la Santa Muerte le podríamos hasta dedicar un programa entero sin ningún problema y nos quedaríamos cortos porque detrás de esa figura tan extraña y tan atractiva, porque tal y como tú has dicho, que tiene tirón el tema y es llamativo eso, incluso en sí mismo también lo es, ¿no? Pero antes de eso te voy a hacer una pregunta que me valdría para cualquiera de los lugares a los que vamos, pero tal vez por ser tan conocido o menos desconocida esas tradiciones que nos comentas en México, ¿qué queda? Insisto, serviría para cualquier otra, pero creo que es la adecuada para hacer la pregunta. ¿Qué queda de tradición y mejor dicho, qué queda de creencia y qué es ya solo tradición, ¿no? Porque yo ahí he escuchado muchas versiones diferentes de si esto sigue siendo una creencia o si ya simplemente es puro folclore, pues como quien celebra cualquier otra fiesta. Bueno, es cierto que en el caso concreto de México, pero es verdad que es exportable a otras muchas culturas, ¿eh? Pero en el caso específico de México, que no se me enfaden los amigos mexicanos, bueno, ellos lo confirman, ¿no? Si buscamos la raíz, si buscamos lo étnico, tendríamos que precisamente ir a lugares muy concretos de México para poder disfrutar de la raíz, ¿no? De la tradición, ¿no? Nos tendríamos que ir, por ejemplo, en México, espero decirlo bien, a Tláhuac. Tláhuac es una delegación en la Ciudad de México, ¿vale? Donde
esto está arraigado desde la cultura, pero por lo general se ha extendido pues la idea del espectáculo, de la cabalgata, del disfrazarte incluso, ¿no? Del hacer concursos de catrinas de mujeres y hombres recreando la faz de la muerte, pero disfrazados como mariachi, disfrazados como parejas de novios, como pitufos. Es decir, esto también se ha convertido en un circo que aporta muchísimos millones por el turismo interior y exterior que acude a, en este caso a México, pero a otros muchos países, a formar parte de ese show que, bueno, pues tiene mucho de disfraz, que si no eres un alma curiosa, te lo vas a comer con papas, como decimos aquí, ¿verdad? Y lo vas a dar por bueno y étnico. Pero si eres de los curiosos, vas a saber levantar las capas y darte cuenta que la raíz está mucho más abajo. La raíz es lo que realmente a mí personalmente me interesa de los lugares que uno conoce o en algunas ocasiones incluso tienes ocasiones de visitar, ¿no? Bien, pues cuando quieras nos vamos ya a otro lugar. Me diste un pequeño guión, lo vamos a seguir, ¿no? Venga, pues vámonos Tal a cual, otro ¿no? lugar. Vale, Sí. yo tengo aquí que me apuntaste Papúa Nueva Guinea, que no sé, habrá oyentes que no sabrán ni tan siquiera dónde está. Esto es más o menos la mitad derecha de una isla que está sobre Australia, ¿verdad? Esto me sitúo. Exacto, ahí lo vamos a situar. Bueno, pues Ahí lo vamos a situar. Cuéntanos. Bueno, de Papúa Nueva Guinea podríamos, entre comillas, esto que voy a decir, de cada barrio podríamos sacar una tradición distinta porque es muy plural, y digo barrio entrecomillados, evidentemente. Pero a mí me ha seducido, siempre me seduce lo más raro, ¿no? Y me seduce mucho una etnia, que es la etnia Ndani. De hecho, cuando hicimos el otro programa en épocas de difuntos, yo me cuestionaba si hablar de la Ndani o de los Toraja, ¿no? Bueno, pues de la Ndani vamos a hablar hoy porque digo Ndani o Dani, de las dos maneras se puede decir, porque esta etnia que actualmente podemos decir es muy popular, muy visitada por los grupos de turistas, tenían y tienen, las que están en la selva más profunda porque no lo han despreciado, digo, una tradición referida, relacionada con la muerte, que nos va a parecer, aparte de escabrosa, es prohibitiva, ¿no? Te lo cuento, mira, cuando un hombre muere en esta etnia, insisto, esto ya está prohibido, pero se sigue practicando, puedo dar fe de que se sigue practicando en la selva profunda. Bueno, cuando un hombre muere, un hombre, no una mujer, cuando un hombre muere y digamos deja atrás a pues, esposa, hijos, familia próxima, lo primero que ocurre es que un sacerdote de esa etnia, ¿vale? Tiene una misión. Es la de visitar a estos parientes que quedaron ahí víctimas del dolor por la muerte de este hombre. Bueno, pues visita a esta familia, el sacerdote, con un objetivo. El objetivo es cortar dedos. No sé si lo he dicho bien, cortar dedos, los deditos. Bien, los dedos, digamos, los dedos que corta, y ahora diré por qué los corta y a quién se los corta, tienen una utilidad. Mira, te lo cuento. Este hombre llega y asiste, tiene una conversación con esos familiares que están allí pues sufriendo la muerte del pariente. Según interpreta este sacerdote, este chamán, llámalo como quieras, según interpreta él, que esa familia está sufriendo más o menos por la pérdida, él interpreta y determina cuántos dedos hay que cortarles de la mano a estos familiares que quedan dolientes por la tragedia, ¿no? Cuando él determina qué dedos hay que cortar, lo que hace es, y esto se ceban especialmente con las mujeres, hay que decirlo también, él lo que hace es amarrarles en torno al dedo que desean cortarle, una cuerda hecha con cáñamos, ¿vale? Muy apretados, y empieza a tirar de esa cuerda hasta que la piel y el hueso se rompe. Si determina que ha sufrido mucho o poco, en función de lo que él determine por lo que ha hecho, toma la decisión, en base a esa reacción que haya tenido la persona, de cuántos dedos más debe cortarle, debe amputarle. Esto nos parece un disparate, de hecho lo es un disparate, ¿no? Bueno, ¿con qué intención? Bueno, la creencia es la siguiente. La creencia es que estos dedos
van a formar parte de un collar, ¿vale?, que se hace con el cabello humano, y este collar, hecho con los dedos, se le cuelga alrededor del cuello al muerto, al cadáver, y se sepulta. ¿Con qué intención? Bueno, de alguna manera representa que el cadáver, el difunto, se va al otro mundo agarrado de las manos de los seres queridos vivos que ha dejado atrás. Como puedes ver, eso me río, y que se entienda, no justificándolo, me río porque me parece un auténtico disparate. Insisto, ya está prohibido, pero cada vez son menos, algunos todavía siguen practicándolo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como se sabe que a más te quejes en ese calvario, pues te van a mutilar uno o dos más, pues en función de si alguien grita o se niega, te van a cortar más dedos. Es decir, lo que intentas es aguantar el primer corte lo mejor que puedas con la mayor dignidad del mundo. Imagínate lo que es cortarte un dedo, hueso incluido, con una cuerda de cáñamo. Si no sufres mucho o haces que no sufres mucho, te salvas. Pero si sufres mucho, vas a por el segundo. No sé si conocías esta tendencia, digamos, o esta creencia de los Ndani, pero son bastante especialitos estos personajes, porque en algunas etnias, también en Papúa Nueva Guinea, se practica el canibalismo endógeno, que se dice, ¿no?, el endocanibalismo. Cada vez menos, pero sí es verdad que ese vínculo entre el vivo y el muerto, comiéndote al muerto lo tienes contigo, y este tipo de cosas se mantienen con cierta solvencia en algunas partes de estos territorios. En fin, que ya ves, el viaje a Papúa Nueva Guinea no ha sido denso, pero sí intenso. De algún modo, mejor evitarlo. Yo la verdad es que me estaba imaginando esa escena y pues, tiene que ser terrible. Bueno, tendrías que ver las imágenes, que bueno, yo aporto cuando doy la conferencia Planeta Funerario, porque son imágenes muy duras. La del ritual, pero sobre todo la del resultado, ¿no? Cómo hay mujeres con 30 y pocos años que parecen auténticas viejas y a las que le faltan todas las falanges de las manos, ¿no? Bueno, es bastante duro, sí. Bueno, pues si te parece, vamos a oxigenarnos un poco, aunque tampoco sé lo que nos, Sí. lo que nos espera, pero nos vamos relativamente cerca, un poquito al norte, a Filipinas, aunque ya cambiando de continente, ya en Asia. Me parece que me vas a hablar de los ataúdes colgantes, ¿verdad? Me encanta, como diría el escritor, me encanta que me plantees esta pregunta. Bueno, en fin, me encanta. La cultura filipina en general, todo lo que tiene que ver, su comida, o sea, los filipinos son un mundo que tendríamos en parte que imitar y aprender. Pero bueno, como nos toca lejos y nos parecen extraños por sus rasgos, los despreciamos y nos estamos equivocando. En Filipinas, bueno, actualmente ya no, pero aunque algunas aldeas todavía lo practican, existía y existe la tradición en algunos pueblos antiguos, sobre todo al norte de la isla de Luzón, bueno, la tradición de que si tú enterrabas al cuerpo, al cadáver, lo enterrabas bajo tierra, lo que estabas haciendo era asfixiar al alma, ¿vale? Por tanto, impedías esa trascendencia. Vamos, que hablando rápido y mal, te cargabas el alma y ahí se quedaba. Con esa creencia, ¿qué hacían? Bueno, pues lo que hacían era algo bastante peculiar, y es que en los acantilados de esas aldeas, lo que hacían era izar, colgar en las paredes del acantilado los ataúdes. Es llamativo porque en función de lo privilegiado que tú fueses dentro de ese colectivo, de esa tribu, de esa etnia, en función de eso ibas colocado más alto en el acantilado o más abajo. Los privilegiados por encima, porque la representación de algún modo de los ataúdes colgantes es la de poder alcanzar más rápidamente el paraíso. Si estás enterrado o bajo tierra, no solo no vas a alcanzar el paraíso, sino que vas al inframundo en cualquier caso. Sin embargo, estos ataúdes colgantes que se pintan con mucho esmero, que tú vas pintando tu propio ataúd, preparándolo para tu muerte,
sea, lo puedes ir decorando como quieras. A mí se me ocurren algunos buenos amigos que lo llenarían de platillos volantes y ETs, ¿no? No es mi caso, pero que seguro que los hay y alguno me viene a mente. Bueno, pues lo puedes decorar como tú quieras, con algo colores que te gusten, que te representen, dibujos, etcétera, y te izaban. Y ahí hay uno de los grandes, no digo dilemas, pero de las grandes teorías o hipótesis de trabajo que se plantean, y es cómo colgaban esos ataúdes. Qué tipo, si usaban cuerdas, qué tipo de polea primitiva, en fin, es que es bastante llamativo porque estamos hablando de unos 2.500, 2.600 años atrás, estamos hablando de hace 2 meses, con lo cual las dificultades se multiplican, ¿no? Se podían haber creado rampas con troncos de madera, piedra, arena, bueno, vete a saber. Todos esos son planteamientos que están sobre la mesa, porque es que estamos hablando, ojo, de que cada caja pesa una media de unos 200 kilos. Es más, se han encontrado cajas que superaban los 500 kilos, porque son cajas talladas directamente, ataúdes tallados directamente sobre el tronco de madera. No son 4 tablones clavados, con lo cual imagínate el peso que coge eso para subirlo, ¿no? Más el muerto, si estaba bien gordito, ya aquello podía subir 100 kilos más, ¿no? Bueno, pues es bastante llamativo. Hay algunas imágenes circulando por la red que podemos consultar y nos van a hacer una idea de lo que representa esto, ¿no? Y luego es verdad que cada vez, como decíamos antes, esto se convierte más en un espectáculo y hay lugares donde nos invitan a pagar una cuantiosa entrada a la naturaleza, digamos como si aquello fuera un parque recreativo, para poder caminar durante, te diría que son casi 3 kilómetros, monte adentro, y al final pues ver una pared con esos ataúdes, ¿no? Insisto, previa entrada. Pero bueno, en fin, yo entiendo que hay que mantener a la familia con lo que sea y eso también es una opción. No seré yo quien recrimine este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, pues en Filipinas es muy grande, pero yo quería mostrarle a los amigos oyentes, o mostrarle a través de la palabra, pues esta tradición del ataúd colgante. También nos dejas ahí una buena fotografía, aunque después de los amigos en Dani pues ya no me impacta tanto, pero bueno, estaba pensando que alguno de los encargados de hacer esta tarea de colgar los ataúdes probablemente acabó convirtiéndose en usuario, ¿no?, de algún ataúd, porque la tarea tenía su complicación. Claro, imagínate, yo me imagino que haría falta, hombre, no voy a ponerlo al nivel, a la escala de lo que pueda ser el trabajo de una pirámide, ¿no? Pero yo me imagino que esto tendría que ser un trabajo en equipo, un grupo de hombres o mujeres, quienes fuesen, ¿no? Pero tirando de poleas o no sé con qué sistema para poder mover eso a esas alturas, que estamos hablando, en algunos casos, a cientos de metros, ¿eh? Increíble. Muy bien, pues seguimos con el viaje y nos vamos hasta la India, que no necesita ninguna presentación, país enorme, sí, por tamaño, por extensión y por habitantes. ¿Qué nos vas a contar de la India? Bueno, de la India, claro, la India es un continente, no lo es, pero podría serlo en extensión, ¿no? Así es que cada rincón de la India tiene una tradición distinta. Yo creo que es uno de los países en el mundo donde más religiones se entrecruzan. Y la muerte y los rituales referidos a la muerte siempre van a estar ligados a la religión, a las creencias, a la fe de las personas. Así es que la India es un crisol brutal, ¿no? Así, yo lo que quiero un poco es ir al tópico y al más desconocido. El tópico es el de los cuerpos en el río Ganges, ¿verdad? Esos cuerpos que se lanzaban, ya está prohibido, aunque, insisto, en el Ganges profundo se sigue practicando, al río, ¿no? Los cuerpos, los cadáveres, con la consiguiente falta de higiene, etcétera, ¿no? Bueno, una persona que sea muy religiosa va a querer hacerlo, ¿no? Va a querer pasar esos últimos momentos de su vida en la ciudad santa de Varanasi, ahí en las orillas del río Ganges, como decía. Esos últimos días o semanas, incluso los que puedan, meses, los va a pasar ahí, ¿no? Una persona que muere en las orillas del Ganges dice que se libra de todos los pecados. Así es que imagínate, con una población tan creyente, lo que se encuentra ahí, ¿no?, en torno al río. Para un funeral hindú, vamos a decir, corriente,
El cadáver se baña con agua, se perfuma con lociones de sándalo, por ejemplo, lo más extendido es el sándalo, se envuelve en tela blanca si es hombre, si es mujer en tela roja, y los niños se ponen a bailar alrededor de los difuntos con bengalas. Las mujeres lo que van haciendo es meten arroz en la boca para que tengan comida en la boca del difunto. Yo me estoy basando, digamos, en la tradición más extendida y más arcaica, si se permite decir así. ¿Qué hace? Ese cuerpo se lleva luego al crematorio, se lleva a cremar en una camilla bastante simplona, de madera, en fin, como medio apañada, rodeado de bailes, cánticos, y ese crematorio, que suele estar cerca siempre de los márgenes del río, es un punto de convocatoria brutal. Las familias se trasladan todos hasta ese lugar de una forma muy curiosa. Lo hacen no solo penando por el difunto, sino que en algunos casos lo hacen de espaldas, ¿no? Como evitando ver al difunto, ¿no? No todos, pero hay muchos que lo hacen así. Digamos que si la persona que deja la vida, que muere, es alguien importante en el pueblo, el cortejo fúnebre, como en casi todos los lugares, va a ser un cortejo brutal. Son carrozas llenas de flores, cintas de colores, bandas de música, cánticos, bailes, hasta fuegos artificiales, ¿no? Si era un hombre o una mujer importante. A la cremación solo van los hombres, ¿vale? El pariente principal, pues si es un hijo, el hijo mayor suele ser, que va vestido de blanco, con la cabeza totalmente rapada. Y este hombre coloca una vasija de arcilla sobre el hombro izquierdo, dando vueltas alrededor de esa hoguera que se está preparando, donde el difunto acabará ardiendo y en muchos casos, insisto y acabo, ese tablón de maderas, de troncos ardiendo, esa pira con el cuerpo difunto, se tiraba, se dejaba, se deslizaba por las aguas del río. Actualmente prácticamente es muy difícil ver eso si no te vas a la India o al Ganges profundo, por decirlo de algún modo. Si el muerto es una mujer, el que realiza la ceremonia es el hijo menor, ¿vale? He dicho que el mayor para el hombre, si es mujer, pues el hijo menor. Y otra cosa que se hace y que a mí me llama mucho la atención, además es un olor muy, muy fuerte, se vierte mantequilla derretida para ayudar a cremar al cuerpo. Imagínate, no voy a entrar en demasiado detalle, pero esa mezcolanza de olores entre la leña, el fuego, en algunos casos la gasolina que le meten, la propia carne del difunto ardiendo con el olor a mantequilla por cucharones que le meten allí, bueno, por palas, es bastante, para quien no forma parte de esa cultura, es bastante estrecha estómagos, como me gusta decir a mí, ¿vale? Estamos en la India y hablamos de un prototipo de este tipo de rituales que todos más o menos hemos visto en algunos documentales o reportajes. Hay que decir que el luto, bueno, esto ha variado, pero más o menos viene durando unos 12 días, ¿no? Pero a mí me gusta, como decía antes, rascar. ¿Qué más hay ahí detrás? Bueno, pues descubrimos que en la India hay una etnia, hay un colectivo, los Agori, una rama del hinduismo, en realidad, que promueve el consumo de carne cruda de los cadáveres que flotan en el Ganges. Ya se empiezan a morir de hambre porque cada vez hay menos. Pero estas etnias que están en la India profunda, sí saben, están sus reductos en los lugares donde todavía se lanzan los cadáveres al Ganges. Pues ellos consideran que comiendo la carne cruda de esos cadáveres, bueno, pues van a trascender. Quienes practican esto, aparte de tener muy buen estómago, hay que decir que suelen beber el agua del río usando los cráneos como vasos. O sea, te los ves con esos tazones, de lejos los ves y son tazones, pero son los cráneos cortados, porque dicen que eso otorga poderes físicos, que la mente trasciende, bueno, poderes superiores, ¿no? En definitiva, como puedes ver, en un solo lugar te puedes encontrar la cara y la cruz, el norte y el sur, con una facilidad pasmosa. Aunque los dos rituales considero que son bastante llamativos. Los dos rituales que yo he cogido como hoja de seducción para viajar a la India. Fíjate que llevamos poco tiempo todavía, bueno, llevamos ya un ratito, pero hemos hablado todavía de pocos lugares
y ya has nombrado en varias ocasiones que están prohibidos. Y es que, claro, chocan frontalmente con nuestra forma de entender hoy la vida bueno, incluso con leyes que hoy, digamos, son generales en todo el mundo. Y lo que pasa es que, claro, yo escucho todos esos ritos y estamos hablando de tradiciones que tienen que llevar una carga en tiempo enorme, porque eso no se inventa de un día para otro, ¿no? Es que es todo como muy elaborado, ¿no? Está todo perfectamente milimetrado, ¿no? Claro, Es realmente claro. impactante. En el caso de la India, además, hablo de las cremaciones. eh, Claro, si vamos con la mentalidad de que la muerte nos asusta, no vamos a, que se entienda la expresión, no quiero que nadie la tome a mal, no vamos a disfrutar del lazo cultural que conlleva la muerte, ¿no? Simplemente vamos a ver a un cuerpo muerto y un espectáculo alrededor que no vamos a comprender. Pero si vamos con la mentalidad abierta, la de intentar formar parte de la cultura del lugar al que vas, te vas a dar cuenta de que lo elaborado del proceso también lo tenemos nosotros. Más breve, porque en nuestro caso, cuanto antes nos quitemos el muerto, y nunca mejor dicha la expresión, mucho mejor, la obviamos. En culturas como en la India no existe esa necesidad de quitarte el muerto de encima, sino toda la contraria, ¿no? Es decir, honrar al difunto, que el difunto se sienta reconfortado por la despedida que tú le estás ofreciendo y celebrarlo dentro del dolor. El celebrarlo dentro del dolor es lo que a nosotros nos choca. Está perfectamente elaborado, no diría que milimetrado, pero sí cronometrado el proceso, todo lo que conlleva, digamos, el acto funerario en la India, ¿no? Y es un espectáculo. Dentro de la tragedia te puedo decir que es un espectáculo, no de color y de ruido y de música, que lo tiene, sino el ver cómo la población tiene asumido eso, ¿no? Es lo que nos cuesta a nosotros. Es la parte que creo que no vamos a aprender nunca en nuestra cultura occidentalizada, pero que es la única que nos hace sentirnos más tranquilos cuando llega el momento. Y es la única que no queremos aprender, la de poder asumir esa transición, con la creencia que sea, ¿no? Ahora veremos, cuando avanzamos ahora en nuestro viaje, veremos cómo hay otras formas bastante más duras. Bueno, los endani ya lo hemos visto, tienen una manera muy dura de hacerlo, como cortando los dedos, y además suelen salir perjudicadas las mujeres casi siempre. Pero hay otras culturas donde hombres y mujeres no se distinguen y también trascienden el alma, el cuerpo de formas bastante llamativas. En la India, llamativa y colorista. En otros lugares el color prácticamente no aparece por ningún lado. Lo que acabas de decir me parece fundamental porque efectivamente cada uno de estos ritos lo que sí consigue, nos parezca mejor o peor, lo que sí consigue es encajar la muerte en su día a día y en su vida y en su forma de entenderlo todo. Nosotros somos los que estamos haciendo tal vez lo que no se ha hecho nunca, que es sacar a la muerte de la ecuación y claro, solo acudir a ella, bueno, más bien cuando acude ella a nosotros ya no nos queda más. Me parece una reflexión francamente interesante. Es así, yo no sé si llegamos a comentar el día que hablamos de los torajas o torayas, como dicen muchos. Ellos, los torajas, por ejemplo, tienen la tradición de que cuando muere un niño, prácticamente nada más nacer o siendo pequeño, fíjate que lo introducen en un hueco que han hecho en el tronco del gran árbol de la tribu, para que sea la propia naturaleza quien lo lleve nuevamente al punto de origen, ¿no? A convertirlo en naturaleza, ¿no? Es decir, se descompone dentro del propio árbol. Eso, que me parece hasta poético, a una mentalidad como la nuestra es imposible, ¿no? Sin embargo, es lo propio, es lo que corresponde, es lo, entre comillas, lo natural. Lo vamos a ver ahora, si te parece, en cuanto nos vayamos de viaje a Tíbet. Yo creo que es el máximo exponente de lo que es revertir el cuerpo a la naturaleza. Pues mira, yo tal vez sea raro, que seguramente sí, pero sí lo comentaste en el otro programa, lo de los niños, a mí me parece precioso, sinceramente. Sí, lo me parece
Me parece precioso. Bueno, has nombrado el Tíbet y es ahí a donde nos vamos. También sobran las presentaciones. Es un lugar conocido, entre comillas, por todos. ¿Qué nos vas a contar de allí? Bueno, el Tíbet, bueno, en realidad cada una de nuestras estaciones, en este caso podríamos hacer la broma de estaciones de penitencia, en cada una de nuestras estaciones en este viaje radiofónico que estamos haciendo hoy, podríamos afirmar lo mismo. En cada uno de ellos son microcontinentes y hay muchas. Yo voy seleccionando alguna llamativa. En Tíbet, yo distinguiría dos aspectos. Uno, que es la rueda de la vida. Los tibetanos, no sé si por necesidad o por creencia, yo creo que de los dos casos, lo que hacen es que no entierran, ni siquiera incineran a sus difuntos. Bueno, hay algunas excepciones. Por ejemplo, los menores de 18 años, las mujeres embarazadas, los muertos por alguna enfermedad infecciosa. En esos casos sí. Pero el resto ni son quemados ni son enterrados. Lo que hacen es que son entregados a las altas cumbres, a la naturaleza. Y ahí es cuando entra en juego un ritual que se conoce como daikinis, ¿vale? En realidad son ángeles que bailan entre las nubes y van a ser los encargados de completar, de perpetuar el ciclo de la vida. Esos ángeles que bailan entre las nubes y las montañas son los buitres. Los buitres tienen un papel fundamental en este concepto de daikinis, en esta rueda de la vida, y lo que hacen es cumplir su misión en la naturaleza, digamos, completar esa rueda de la vida, ese círculo de la vida. Considerando entonces que los tibetanos creen en la reencarnación, el cuerpo del fallecido, lo que es, básicamente, está considerado un contenedor vacío y sin ningún tipo de valor espiritual. Una vez que falleces, si reencarnas, el cuerpo es un envoltorio. Vamos, que digamos que es un cascarón. Bueno, pues cuando alguien fallece, durante 3 días, los monjes lamas, ¿qué hacen? Rezan sus cantos, bueno, con los pasajes que tienen en el libro de los muertos, y con eso, rezando durante esos 3 días, ayudan al alma del fallecido a cruzar los 40, espero no equivocarme, hablo de memoria, 49 niveles del bardo, así se llaman, son 49 estaciones que tienen que transcurrir para poder trascender. Digamos que es el punto intermedio entre la reencarnación y donde estamos, ¿no? Es la parte media de esa rueda o ese ciclo de la vida. Bueno, vamos allá, vamos al ritual en sí. Una vez concluido esto, estos rezos, estos 3 días rezando, una vez que se han cumplido esos niveles, lo que hacen los familiares se reúnen en un lugar lejano, en el interior de las grandes montañas. Y hay algunos lugares marcados, en realidad, que las etnias, los tibetanos conocen, ¿no? No son cementerios, pero son lugares identificados para ese fin. Hay un oficiante de un ritual que se va a celebrar en esas montañas. Este oficiante, con un cuchillo pero que muy afilado y grande, corta la carne y los músculos del fallecido, ¿vale? Y una vez que lo hace, depositando esos cuerpos abiertos en algunas de sus partes por el cuchillo, dejándolos completamente desnudos en medio del prado entre montañas, los buitres vienen y se abalanzan sobre él. La labor de los buitres es muy clara. Ojo, lo voy a decir así, muy clara, muy rápida y muy sencilla. Es comerse al cuerpo. Cuando digo buitres, no son 4 buitres. Estamos acostumbrados a ver buitres de zoológico y vemos a uno ahí, el pobre, y anillado, ¿no? Aquí en ocasiones son cientos y se pueden congregar hasta 1 millar de buitres en uno de estos valles. El espectáculo visual es brutal, ya te lo puedo decir, es brutal. Bueno, en muy pocos minutos, lo primero que hacen los buitres es nada, en cuestión de minutos, se comen todos los tejidos blandos, eso desaparece, y los huesos quedan limpitos, ¿vale? Quedan repartidos, desperdigados, porque ellos intentan arrancarlos, al final deshacen un poco lo que es el esqueleto, la osamenta, y en ese momento vuelve a escena nuestro oficiante del ritual, ¿vale? Lo que hace es recoge esos restos, esos huesos, los pone sobre una roca y con un hacha y cuchillo vuelve a darle a los huesos
los empieza a triturar y los mezcla con una harina. No sé si recuerdo bien, creo que la harina la llaman sampa o algo parecido, sampa creo que es, sí. Y esa harina mezclada con los huesos triturados la extienden nuevamente por el prado para que los buitres vuelvan, regresen de nuevo y no dejen absolutamente nada. En ese momento se da por terminada su función, la función de los buitres, y vuelve a elevarse hacia las nubes. El funeral, digamos que ahí concluye, todos vuelven a su casa y se da por hecho que ha trascendido ya, que ha reencarnado, ha finalizado el proceso del difunto. Como puedes ver, Chus, aquí hay un ciclo que se completa también, ¿no? Nacer, morir para nacer, ¿no? Y así podemos estar hasta la eternidad. Pues me parece una costumbre y voy a parecer raro otra vez, de lo más higiénica, de lo más higiénica. Y muy razonable, una vez más, si uno pues, se toma la molestia de empatizar con todo ese proceso, que en este caso para mí es muy entendible, ¿no? Otra cosa es que evidentemente pues, a nosotros nos resulte chocante y seguro que deben ser los buitres más contentos de todo el planeta. Les dan el trabajo prácticamente hecho. Me río, bueno, más que reírme me sonrío, porque yo pienso que la vida va más lenta y va muy rápido. Iba a decirte hace unos años, pero yo creo que hace más de una década, tuve la ocasión de hablar con un grupo de budistas, de monjes budistas, que, bueno, recayeron en Canarias por unas jornadas, pero estuvimos hablando durante algunas horas, y ellos hablaban de ese ritual y de que no siempre es así, hablaban de lo ortodoxo y menos ortodoxo, ¿no? Pero con una tranquilidad y una naturalidad pasmosa, ¿no? Me di cuenta que estamos años luz, me di cuenta de que tenemos mucho que aprender y me di cuenta de que mis creencias de algún modo se aproximan más a esto que acabamos de comentar que a otras cosas que vemos en lo que nosotros llamamos camposantos. Pero en fin, eso es una cuestión mucho más personal y en cualquier caso cada uno es libre de creer en lo que quiera y enfrentarse a la muerte de él y de los suyos como bien le plazca, ¿no? Eso yo creo que es una constante. Estabas diciéndolo, me ha sorprendido que lo dijeras, pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que en esta cosa que llamamos mundo del misterio, que no deja de ser un gran cajón desastre, pero sí que es verdad que creo que muchos encontramos respuestas en culturas muy alejadas de la que vivimos y en la que hemos nacido, ¿no? Y este sería un ejemplo más, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, pues seguimos en Asia, pero nos vamos hasta Taiwán. Cuéntanos. Sí, te voy a dar una alegría. Bueno, a ti y a los amigos oyentes, que no sea todo tampoco funesto cuando hablamos de lo funerario. En este caso, de las muchas opciones que tenía, me he planteado, digo, bueno, voy a llevar algo simpático en parte, ¿no? En Taiwán existe una tradición que a muchos nos va a sonar. En muchos pueblos todavía, pueblos españoles, todavía se celebra algo parecido. Y es el fenómeno de las plañideras o las lloraderas o las lloronas, ¿no? Es decir, mujeres que acuden a los funerales de personas que igual ni siquiera conocen de nada para llorar. Lloran en el funeral, previo pago o pospago, ¿verdad? Y cumplen su misión. Su profesión es llorar en los funerales. Bueno, eso lo tenemos en muchos pueblos españoles, aquí en Canarias cada vez menos, pero hasta el otro día, y yo no tengo tantos años, hasta el otro día esto en algún pueblo se conocía, ¿no? Estamos hablando de las plañideras. En Taiwán, que digamos, el funeral quizás sea uno de los países del mundo donde alcanza los niveles más dramáticos, más espectáculo en cuanto al drama, pues digamos tiene su iconografía representada o condensada en la plañidera. Está el fenómeno de lo que ellos llaman las hijas arrendadas de Taiwán. Esto no está en todo Taiwán, cada vez menos, cada vez es más étnico y menos de la city, y Taiwán cada vez es mucho más city, ¿no? Bueno, el fenómeno de las hijas arrendadas de Taiwán surgió durante los años 70, ¿no? No es una cosa demasiado antigua, en realidad fue el otro día, ya estábamos nacidos algunos naciendo, ¿no? En los años 70, cuando los hijos
y las hijas dejaban a las familias y empezaban a irse a las ciudades a trabajar. Ese fenómeno ha ocurrido en muchísimos lugares del mundo. Bueno, como el sistema de transporte en los años 70 era bastante limitado, no había posibilidad de viajar a casa para acompañar en el funeral a los familiares, a los padres, a quien fuese, no era fácil. ¿Qué se hacía? Se contrataba, entre comillas, pues a una hija para tomar el lugar y acompañar al familiar en el luto. Se cogía una mujer que iba a representar a la hija que no podía estar porque estaba en otro lugar del país. Estas hijas arrendadas, de alguna manera lo que hacían, esto también se daba en China, por cierto, quiero decirlo porque en China hay muchos lugares donde todavía esto se mantiene, es que lo llamativo es que muestran un dolor exagerado, la hipérbole del dolor, ¿no? Tan fingido que da vergüenza ajena, por lo menos para los que no somos de esa cultura, ¿no? Es un drama exageradísimo, ¿no? Bueno, en torno al difunto. Incluso se ponen a bailar, a cantar, a llorar, empiezan a golpearse el corazón, bueno, la gente las miran, gritan por imitación y se monta un cirio de mucho cuidado, ¿no? Estos rituales de luto, por lo general, comienzan con un grupo de artistas, es decir, hay elencos que se contratan, personas que se contratan como si fuera como se dice, un grupo de teatro, ¿no? Y se ponen por fuera de la funeraria donde se va a velar al difunto. Y este grupo de actores perfectamente ataviados empiezan a gritar, ¡ah! Y en medio de ese grupo de actores están las hijas, depende de las que contrates, las hijas arrendadas, que muchas de ellas entran totalmente vestidas de blanco, cabeza gacha y de rodillas, arrastrándose de rodillas hasta el interior del lugar donde se está velando el cuerpo, ¿no? Llorando, cantando, y eso sí, no te lo pierdas, la mayoría de ellas ataviadas con un micrófono de diadema y para amplificar el dolor, claro, y van pues gritando, amplificándolo con un micrófono, ¿no? Encapuchadas van algunas de ellas incluso, ¿no? Bueno, pues estas plañideras profesionales, esta tradición que ya está muriendo en Taiwán, ha ido sustituyendo o está siendo sustituida, mejor dicho, por otro tipo de ritual que a mí también me seduce sobremanera, y es la de contratar para el funeral nada más y nada menos que strippers, señoritas, y no digo señoritos porque la sociedad machista no solo está en España, sino también está repartida por todo el mundo, en algunos lugares de formas tan bestiales como aquí. Cuando es el hombre el que muere, se puede celebrar un funeral contratando unas strippers, barra incluida en muchos casos, que se van desnudando mientras bailan con una música estridente en torno a la caja, al ataúd donde está el difunto, ¿no? Mientras vela la viuda, las hijas, los hijos y los amigos al cuerpo. Y te ves a aquellas mujeres medias desnudas bailando en torno al difunto. Es un espectáculo. Es más, puedes contratar, y acabo, el servicio VIP, que consiste también en el traslado del difunto al lugar donde va a ser enterrado, ¿no? O colocado o incinerado. Y en ese traslado se puede contratar una carroza perfectamente ataviada con barras para el baile vertical erótico, o no sé qué nombre se le da exactamente, como si fuese lo que aquí en Tenerife conocemos como un coche engalanado en carnaval. Es un autobús, lo que aquí decimos guagua, cortada por la mitad, sin techo, digamos, y con grandes baffles para el sonido, muchos focos de colores, unas señoritas bailando encima y el ataúd en medio, mientras se va trasladando por las calles de Taiwán o de la localidad concreta hasta el lugar final y definitivo. ¿Ves? Hay también formas de celebrar la muerte totalmente diferenciadas. Oye, pues tampoco está mal, ¿no? Está bien, oye, hay que un poco de... Aquí sí me permito la licencia de reírme y no de sonreír, porque, bueno, puedes buscar alguna imagen que hay por ahí curiosa referida a esto, ¿eh? Estabas hablando de, bueno, has nombrado varias veces a las plañideras, que sería, digamos, nuestro equivalente, que prácticamente son de anteayer. Sí. Yo recuerdo, voy a contar dos pequeños, bueno, primero, como yo soy muy friki, me estabas hablando de las plañideras, y si alguien quiere ver lo que es o nunca ha visto algo así, hay un episodio de la mítica serie Historias para dormir, la antigua, la de Chicho,
que se llama La Casa y que empieza así, empieza en un funeral en el que tú ves llorando ahí a unas mujeres de forma como muy, muy exagerada hasta que se acaba la función y se van tranquilamente, pues como si no hubiera pasado nada, ¿no? Si alguien quiere verlo, está en la web de Televisión Española y es fácil de localizar, La Casa. Y luego yo recuerdo... sí, perdona, sí. Yo recuerdo siendo muy pequeño, cuando esto de meterte en un funeral a los niños no estaba tan... Prácticamente ahora ya no van, pero yo tendría probablemente 2 o 3 años, es algo que no se me ha olvidado. Yo estuve en un velatorio en el que yo tiempo después pregunté a mis padres que qué escandalera era aquella. Imagínate un niño pequeño sorprenderse del escándalo claro. que había allí, ¿no? Y por lo visto los tiros iban por ahí. Había alguna actriz oculta entre el personal. O sea, estamos hablando de anteayer, ¿eh? Cosas que nos pueden sorprender, pero que nosotros también las teníamos ahí, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí. No, me vino al recuerdo, me vino a la memoria una señora, doña Ignacia Pérez, en aquel momento, y te estoy hablando cerca de 20 años ya, en aquel momento la señora ya estaba en sus 80 y largos, ¿no? En paz descanse. Doña Ignacia era una frase corta, pero la recuerdo aproximadamente, me decía que ella llegó a formar parte de las plañideras, de las lloronas, y que había llorado en algunos funerales muy importantes. Incluso, decía ella, en uno donde me pagaron con un lechón, con un cochino chico, decía ella, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención cómo ese recuerdo vivo todavía es palpable, es decir, bueno, hace 20 años ya, pero podías recoger testimonios de este tipo en primera persona. O sea que es bastante llamativo, no está tan lejos de lo que es nuestra propia cultura, simplemente se van aderezando con ingredientes más exóticos, en este caso yo creo que hasta puntos extremos en el caso de Taiwán. Sí, la parte erótica seguro que ha impresionado a nuestros oyentes, seguro. Yo voy a dejar, no digo esto, pero voy a dejar en mis textos escritos, voy a dejar mis peticiones para cuando llegue el momento del óbito, que no digo que vayan a ser estas taiwanesas, tampoco las endani, no voy a fastidiar a la familia, pero sí voy a dar que hablar después de muerto, eso te lo aseguro. Bueno, por pedir que no quede, ¿no? que no quede. Bueno, Juanca, seguimos este viaje magnífico, interesantísimo y nos vamos hasta Australia. Sí. ¿Qué nos cuentas allí? En Australia vamos a hacer una parada breve por si nos quitan el visado y aunque estamos vacunados, pero en fin, en Australia sí me gustaría hacer una referencia breve a los aborígenes australianos porque tenían una tradición, a mí me llama mucho, ¿no? La atención, ¿no? Era cubrir con ramas los cadáveres, ¿vale? Los tapan con ramas y empiezan a descomponerse. Y esos líquidos, fruto de la descomposición, esos líquidos producidos durante ese proceso, sirven para untar, y digo bien, embadurnar, untar los cuerpos de los jóvenes de la tribu y transmitirles así las virtudes de ese difunto. Los huesos del traspasado, digamos, del que va al otro lugar, los huesos del difunto son pintados y transportados por la familia del muerto. En Australia es tan grande el continente que yo he querido fijarme solo en este detalle, porque esto sí que es étnico, esto es profundo. No beberlo, pero sí aprovechar los líquidos de los muertos para que te aporten esa fuerza que se hacía notar cuando el difunto todavía estaba vivo, ¿no? Que lo hacía valedor pues, de inteligencia, fortaleza o maña o lo que fuese, ¿no? Esa es mi referencia en Australia, insisto, por si acaso, el tema del visado ya tú sabes, y como el agua gira para el otro lado, nos vamos a ir rápido de allí. Nos vamos, si te parece, a Madagascar, que sí, tampoco está tan lejos. Damos un salto y cambiamos de continente ya también. Cuéntanos, sí. ¿Qué pasa en Madagascar? Bueno, en Madagascar están los malgaches. Ellos tienen un famosísimo ritual que se conoce como el ritual del giro de los huesos. Una vez cada 5 o 7 años, los malgaches, una familia que tiene una celebración concreta, es decir, tiene un difunto y quieren celebrar este ritual,
insisto, cada 5 o 7 años, lo que hacen es ir a la cripta ancestral, es decir, la cripta donde están sus difuntos, los cuerpos de sus difuntos. Los cuerpos son envueltos en tela, son exhumados y rociados con vino y perfumes. Algunos miembros de esa familia lo que hacen es bailar en torno al cuerpo o a los cuerpos. Hay familias que sacan hasta 15 cuerpos. Ojo, aquello se convierte en un espectáculo. Bueno, pues mientras están bailando con los cuerpos, no alrededor de los cuerpos, digo bien, bailando con los cuerpos. Y es curioso porque, bueno, digamos que la iconografía es la de ver, claro, como están cubiertos con esas telas, que ves el cuerpo ahí, pero en realidad dentro de las telas la mayor parte de ellos están totalmente desconfigurados, los esqueletos, vamos, están ahí formando, parece que hay un cuerpo, pero no, el cuerpo está partido en 20, ¿no? Bueno, pero es llamativo. En cualquier caso, bailan con el cuerpo y bailan con un ritmo que ojo, que hay que seguirles, ¿no? Mientras, en ese momento, otros aprovechan ese momento para hablar de la persona fallecida, recordar esos momentos destacados, pedir las bendiciones y acicalar el lugar nuevamente, esa cripta ancestral de sus familiares, acicalar el lugar para inmediatamente después del bailoteo, ¿verdad? Bailoteo y borrachera, porque van bañados en vino, volver a depositar los cuerpos en el interior de la cripta. También me parece llamativo, ¿no? Hay un crisol donde elegir y en Madagascar nos hemos quedado con este pequeño detalle, pero gran ritual, sin duda. Interesantísimo, interesantísimo y festivo, ¿eh? Una cosa... Sin duda, sin duda. Pero fíjate, bueno, pues, fíjate, Chus, dime. que estamos hablando nuevamente de enfrentarnos a la muerte a través de una celebración, de ofrecerle lo mejor que tienes dentro de ti para el difunto. Es decir, el dolor existe, pero se manifiesta desde la positividad, ¿no? Desde el recuerdo, desde lo que me dejas bueno de ti, de lo bueno que me quedo para el resto de mis días, de lo que me aportaste, ¿no? Eso es lo que yo creo es la esencia de tradiciones ritualísticas como esta de Madagascar, como esta de los malgaches. Pero tú, bueno, yo estoy convencido de que estás de acuerdo, pero salvo que uno por sus creencias pueda tener algún tipo de impedimento, yo creo que cualquiera lo que desearía de sus familiares, de sus personas cercanas cuando uno tenga que morir, no es que ni que estén de luto, ni que estén hechos polvo, desearías que estén bien y que se lo pasen bien y que te recuerden con una sonrisa. Yo es que lo veo perfecto. Fíjate, Chus, voy a confesar algo que es familiar, pero yo creo que él no se va a enfadar por esto. Fíjate que no siempre ocurre así. Mi padre quiere que todo el mundo le llore cuando llegue el momento y que sea tarde y lejos, que todo el mundo le llore. Yo no sé si lo dice en broma, espero que sí, que lo vayamos a enramar una vez a la semana. Ya le dije que conmigo no cuente. Pero bueno, espero que sea una broma. Lo que pasa es que la broma va durando ya años y me empieza a preocupar. Bueno, ya veo que cada uno, tiene sus intenciones. Bueno, regresamos a América, donde hemos comenzado, y nos vamos hasta un país, pues yo creo que de los que los amantes del misterio lo tenemos con letras mayúsculas. Perú. Caray, lo que es Perú. Perú es un lienzo. Primero, Perú es nuestra mina de oro, digo la de los divulgadores de lo insólito. Perú es la mina de oro para los que le encanta la cultura y la historia. Perú es Perú, diríamos, ¿no? En cuanto a la muerte o los ritos funerarios, también es infinito. Quizás nos llame más la atención algunas culturas más extendidas en la divulgación, como puedan ser la de los paracas, ¿no? La cultura paracas. Esta es una cultura que hay que situarnos. Los paracas se desarrolló en 2 etapas, ¿eh? Estaría Paracas de las cavernas y estaría Paracas de necrópolis, siempre refiriéndonos a la muerte, que es lo que nos convoca hoy, ¿no? Esa primera etapa, la de Paracas de cavernas, si se caracteriza o se caracterizó por algo, es porque sus tumbas tenían forma de botellón, como una gran botella, ¿no? De cuello estrecho. Además de los fardos funerarios en forma de cono,
sin siquiera cubrirlos, ¿no? Era bastante tosco, pero elaborado a la vez, ¿no? Luego está esa segunda etapa, la de los paracas de necrópolis, que se desarrolló ya con tumbas excavadas, a modo de cementerio, para que nos entendamos, ¿no? Donde solo podrían estar familiares. Después están los fardos funerarios, ¿no? Esos fardos funerarios de los que te comentaba antes, te hablaba antes. Ahí el cuerpo desnudo del muerto, del difunto, se colocaba en posición fetal, encogidito, como cuando nacemos, cuando tenemos mucho frío y la sábana no es suficiente. Bueno, en esa posición se colocaba el cuerpo desnudo, con los miembros, digamos, todos encogidos a más no poder, sobre una canasta o un envoltorio. Alrededor del cuerpo nos hemos podido encontrar, hombre, básicamente los arqueólogos, una de mis frustraciones, siempre habrá tiempo, pero yo creo que ya cada vez menos, bueno, pues se han encontrado en torno a esos cuerpos ofrendas, vestidos usados, alimentos, algunos alimentos, a veces incluso acompañados de un mate, trozos de tela, no sé, vestidos bordados, vestidos religiosos, pequeñas placas de oro y otros metales. Es decir, cierta convocatoria de las cosas más queridas del difunto, por decirlo así, cosas de valor. Y luego siempre hay algo en común, que es una larga tira de tela, normalmente de algodón, que envuelve el cuerpo, ¿vale? Esto es, digamos, el núcleo de esa ofrenda al difunto. En el entierro de los adultos, bueno, lo que se hacía era, se colocaba una serie de capas, digamos, aquello es el núcleo, y ahora ya a los adultos estas capas para hacer ese vestido ceremonial, capas de telas, ¿vale? Muy decoradas, muy llamativas, para transportar el bulto, porque al final aquello se convierte en un gran bulto, y que ese transporte sea más rápido o fuese más rápido, se ataba con una soga y con esto se tiraba de ella, ¿vale? Frente a ese fardo donde está el difunto, los sacerdotes lo que hacían era colocar algunas piezas cerámicas. Y así hemos encontrado varas, cañas, pues eso, algunas piezas de vasija, plumas atadas en pequeñas varas, bueno, determinados objetos ritualísticos, ¿no? Al final está la ofrenda presente, ¿no? Volvemos a buscar el símil a lo nuestro, ¿no? Vamos a un cementerio y ponemos 1, 2, 3 o los que quepan o los que quieras, jarrones con flores. Muchos ponen pues fotografías del difunto, otros ponen pues el símbolo de Cristo crucificado o de una santita o de un niño Jesús. Bueno, pues en la cultura paraca se colocaban pertenencias y cosas de valor que sus familiares aportaban para ese momento de la trascendencia. Me parece también, claro, esto lo voy a decir con todas me apasionan, pero la paraca, como bien decías tú antes, que México no, la Santa Muerte podía dar para un programa entero, los paracas también, ¿no? Son realmente llamativos y bueno, forman parte de esta estación que hemos hecho en este programa hoy, en este caso, nuestra parada en un país tan bonito y llamativo como es Perú. Estaba claro que ni Perú ni la cultura paracas nos iban a decepcionar, como así ha sido. Habrá oyentes que estarán pensando, ¿y qué pasa con Europa? Hemos estado en América, hemos estado en Asia, en Oceanía, en África, hemos estado pues, en todos los continentes, menos en Europa. Pero claro, también en Europa hay cosas que contar y además vamos a acabar muy cerquita de casa, no, vamos a acabar en casa. Así es que antes de acabar en casa nos vamos a la República Checa. Cuéntanos. Sí. Además, lo he hecho con intención no mala, pero con intención doble, el pararnos concretamente en la República Checa. Es verdad que cuando hablamos de Europa tendemos a pensar que, bueno, es verdad, la mayor parte de los rituales tienen mucho que ver con los nuestros, luego hay excepciones étnicas, por supuesto, y yo he querido darle un giro, ¿no? Digo, vale, nos vamos a la República Checa, pero fíjate que no les quiero hablar de la muerte directamente, ni siquiera de un ritual referido al momento del óbito, no. Me he propuesto en nuestra parada en la República Checa llevarles a un lugar
que me seduce por encima de, yo creo que de la mayoría, y para el que ya tengo planificado incluso la posibilidad de viajar en cuanto nos dejen, ¿no? Este concepto pandémico que nos tiene a todos aturdidos. Pero es un sí, un sí. Nos vamos a ir a la República Checa para conocer un lugar interesante. Muchos dirían que inquietante, otros dirían que llamativo y otros dirían que hasta satánico. Vamos allá, mira. En la República Checa hay un pueblo que se llama Luková, ¿vale? En este pueblo, en Luková, muchos amigos oyentes ya conocerán este lugar porque en algún programa de misterio alguien lo habrá comentado en alguna ocasión. En Luková existe una iglesia, la iglesia de San Jorge. Bien, en el año 1968, la iglesia de San Jorge, por un motivo de conservación, colapsó, se vino abajo. ¿Qué ocurrió en ese momento? Al hundirse la iglesia, los residentes de Luková interpretaron aquello como que había sido un mal presagio. Consiguieron dejar de asistir a la iglesia. Nadie quería pisar esa iglesia a raíz de aquella tragedia. La iglesia se fue quedando en el olvido año tras año. Y ya sabes que cuando un edificio no lo mantiene, si ya se había venido abajo, pues se va deteriorando cada vez más. Bueno, en una ocasión, la iglesia queda abandonada, y en una ocasión, por allí, por Luková, pasa, voy a decirlo así, lo digo en positivo, un artista, un hippie, Kabut Adraba. Kabut se fija en la iglesia de San Jorge, en las ruinas de la iglesia, y se acerca. Se mete por los huecos, entra en la parte que medio de pie se conserva y siente una llamada. Interpreta que ese es el lugar donde él quiere crear su obra. Fíjate cómo va cambiando la historia, ¿no? Y él comienza a crear su obra ahí dentro, que ahora te desvelaré. Poco a poco empiezan a pasar algunos turistas medio perdidos por Luková y se acercan, ven que a las afueras, en el margen del pueblo, está esa rojiza iglesia de San Jorge. Oye, hay movimiento, ahí hay alguien, ¿no? Y se acercan a ver y descubren la obra que está creando el bueno de Jakub. Y dejan un dinerito. Oye, pues toma, la propina, en fin, él no pedía nada, pero ahí le iban dejando el donativo. Poco a poco Jakub fue culminando su obra y cada vez tenía más donativos. Jakub lo que hizo dentro de la iglesia fue modelar figuras fantasmales de tamaño humano con escayola, con yeso. Y lo que hizo es situar a estas figuras en la iglesia como si fueran asistentes a una misa, sentados en los bancos, otros de pie, otros ocupando el lugar de un monaguillo, es decir, situando a los fantasmas de yeso en la bancada de la iglesia. El bueno de Jakub Adraba lo que hizo con ese dinero de los donativos, a pesar de que él lo necesitaba para vivir, fue aportarlo al pueblo. Y acabaron reconstruyendo con ese dinero, en muy pocos meses, reconstruyendo, insisto, el edificio, la iglesia, con esa financiación y un poco más que se consiguió. Hoy en día, y aquí está el giro, la iglesia de San Jorge está en pie y la iglesia de San Jorge tiene en su interior las figuras fantasmales tamaño humano de yeso que creó Jakub. Pero aquí viene el giro final. Todavía, hoy en día, están dentro y los domingos se ofician misas. Los ciudadanos, los habitantes de Luková y todo el que se acerca asiste a misa sentándose junto con un fantasma de escayola en la bancada mientras toman la comunión y oficia misa el señor párroco. La imagen es increíble, es icónica, la de ver compartiendo, y se entienda ahora lo que voy a decir, vivos y muertos, una misa oficiada. Ya ves, no es muerte directamente, pero yo le veo la relación de alguna manera poética de que los vivos y los muertos podemos convivir incluso en lugares tan llamativos como la iglesia de San Jorge. Los oyentes que escuchan el programa a través de YouTube ya lo están viendo, pero quienes os escuchen solo en audio, pues probablemente hayan buscado en Google, como hacemos todos, para ver esas imágenes
que, como bien dices, son muy impactantes. Sí, sí, sí. Has dicho que quieres ir. Avísame. Sí, sin duda. Avísame. Sí, 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 sí. Es un sitio singular que además te permite, porque el interés que yo tengo para ese viaje ya no es solo no es morbo en realidad, o un poco de morbo habrá, sí, entrar a la iglesia, pues sentarme junto con esos bichejos y sobre todo yo tengo interés por ver cómo la población de Lukova fue evolucionando de la idea de una iglesia maldita porque colapsó, se vino abajo, a poder convivir con la imagen de lo trascendental, ¿no? Del fantasma que representa eso ahí dentro de la iglesia que odiaban y habían maldecido. Entonces, hablar con los ciudadanos, hablar con las personas ahí es lo que me atrae sobremanera y es el motivo del viaje, ¿no? Bueno, pues siempre se sacan cosas, claro, de ese tipo de experiencia. Es un lugar, ya pueden verlo, un lugar cuando menos interesante, aunque hay personas que me lo califican de inquietante. Yo no llegaría hasta ese extremo, aunque sí es verdad que lo podrán ver en alguna imagen, hay una figura de escayola de yeso, que es la que está colocada en la mismísima puerta del templo en el interior. Oye, que yo ya aquí en Tenerife me planteo si entro y salgo corriendo de la iglesia o lo hago despacio, porque los colocaron estratégicamente para asustar, yo creo, a ese buen muchacho, ¿eh? Yo estaba pensando antes de que esto se hiciera popular, cuando este hombre estaba haciendo allí las esculturas, si por una de aquellas algún incauto se le ocurrió acercarse por la noche. Oh, claro, imagínate. El susto debió ser considerable. Bueno, yo creo que ahora sí hay que volver a casa y además a tu casa, también la nuestra, por supuesto, las Islas Canarias, donde también nos vas a contar algo especial. Sí, básicamente es salir de la confusión que solemos tener cuando hablamos de los antiguos aborígenes canarios, de los guanches, que es el nombre genérico. Para quien no lo sepa, cada isla en Canarias, esto es motivo para programa, pero cada isla en Canarias tenía sus propios nativos, aborígenes, con un nombre concreto. Pero guanches eran los de Tenerife exclusivamente, pero el término guanche pasó a ser el genérico para todos los pobladores, antiguos pobladores de Canarias. Bien, está extendida la idea, se vende así incluso dentro de Canarias, de que los guanches eran momificados. Y de alguna manera primero no es exacto y de alguna manera hay algunas cosas que tienen similitud, pero que está bien distinguirlas, ¿no? El momificado es un proceso y el que sufrían los cuerpos difuntos de los guanches era otro, un proceso llamado mirlado. El mirlado era un proceso, podríamos decir, quizás más natural, aunque había unas personas concretas que eran las que se encargaban de preparar los cadáveres, los cuerpos para ese momento de la trascendencia, personas que por otra parte estaban apestadas por el tipo de práctica que realizaban. Ellos estaban apartados, fuera de los puntos de encuentro, fuera de las poblaciones, y tenían acceso a esas cuevas, a esas laderas, donde depositaban a los cuerpos en unos casos y los sepultaban en otros, ¿no? Bueno, pues el proceso del mirlado consistía básicamente, que los puristas no se me enfaden, que de estos hay muchos extendidos por ahí, resumiéndolo mucho, el mirlado consistía en cubrir el cuerpo del difunto con pieles, normalmente de cabras, con pieles curtidas, pero previamente se le hacía un lavado con unos aceites naturales y con unas hierbas muy concretas que se colocaban para primero conseguir el desecado del cadáver, eliminarle todos los líquidos, exponiéndolos al aire, al sol, y con esas plantas que iban absorbiendo todos esos jugos, todas esas sustancias interiores, ¿no? Una vez que el cuerpo tenía ese secado, ese proceso de desecado, se iba cubriendo con esas pieles. En función del rango que tuviese el difunto dentro de ese colectivo, pues iba a tener mejores y mayor número de pieles envolviendo su cuerpo. Esto es interesante porque algunas de las momias que se conservan de los cuerpos
mirlados que se conservan de los guanches. Algunas de las mejor conservadas precisamente son las que mejor cubiertas estaban, lógicamente, ¿no? Lo cual podemos interpretar como que esos restos que estamos estudiando, analizando o viendo pueden pertenecer a personas mejor consideradas en esta comunidad por el estado de conservación en el que se encuentra. En otros casos es porque se han encontrado en lugares que la humedad ha permitido conservarlos así. Ese proceso que se realizaba en lo alto de unas montañas, en lo alto de lomas, en el interior de cuevas, en la boca de la cueva cuando le daba el sol es cuando los exponían, esos lugares todavía existen. La mayor parte de ellos han sido expoliados, pero sí hay algunos que todavía, por lo inaccesible, están ocultos. Y aquí yo diría que para acabar este pequeño esbozo, como has visto, no he querido profundizar en el tema guanche, porque yo soy muy pro tierra y espero que en alguna ocasión haya posibilidad de hablar de una forma más concreta de ellos. Sí quiero hacer, digo como grito casi final, un llamamiento a las personas que expolian, porque lo triste es que hay mucha colección privada en manos de incautos y mucho también de grandes obras, infraestructuras que cuando empiezan a hacerse, centros comerciales, etcétera, encuentran restos y pasan la pala mecánica por encima para que no le paren la obra. Si seguimos con esa mentalidad, no tendremos cultura de la que hablar dentro de 100 años y no sabremos ni siquiera cómo morían nuestros ancestros. Yo quería hacer ese llamado, tú me lo has permitido, bueno, por lo menos yo me he lanzado a darlo. Y de verdad, Chus, yo creo que los guanches darían para cuando tú quieras en algún futuro tocarlos porque es un universo aparte. Bueno, me uno a ese llamamiento, porque fíjate, estabas hablando y yo antes he dicho Perú con mayúsculas para los amantes del misterio y tal, hemos tocado diferentes lugares y estabas hablando de este mirlado guanche y precisamente estaba pensando esa puñetera manía que tenemos en España, que no nos la vamos a sacar nunca de encima, de valorar siempre más lo de fuera que lo nuestro. Claro. Y por supuestísimo que para hablar de las Islas Canarias puedes venir cuando tú quieras. Te llamaré yo, pero si no te llamo yo puedes llamarme tú, porque me parece que, bueno, daría para una serie, no para un programa, para una serie. Y está clarísimo, se huele que hay mucho donde rascar. Me da mucha pena que me digas ese riesgo a que todo desaparezca, a que todo se olvide. Pues en nuestras humildes posibilidades haremos todo cuando esté en nuestra mano para que esa barbaridad no pase, ¿no? Porque sería terrible. Bueno, Juanca, nos has dado una vuelta fascinante, hemos dado la vuelta a los 5 continentes. Y llega ya un poco el momento de las 4 preguntas finales, un poco como conclusión. Y la primera, que iba a hacértela al principio, pero la he dejado para el final, es cómo empezó toda esta historia. Yo recuerdo que en el programa de Halloween nos hablaste de ese proyecto que es Planeta Funerario, que evidentemente tiene que ver todo con esto. Pero mi pregunta es más personal, es ¿qué te dio? ¿Cómo es esta pasión o este interés por estos ritos funerarios? ¿Es desde pequeño o qué pasó para que Juanca Romero se interesara hasta el punto de hacer este enorme trabajo, ¿no? Que esto parece así como 4 apuntes, pero hay mucho trabajo detrás de mucha investigación para poder darnos todos estos datos. ¿Qué te motivó o qué te sigue motivando a investigar este tema? Uh-huh. Hombre, en realidad yo no sé dónde está el punto de origen, pero sí te voy a decir que ya desde pequeño, yo recuerdo cuando llegaban las épocas, las fechas señaladas de ir a visitar a difuntos, yo recuerdo, insisto, siendo muy chiquillo, de ir con mis padres, pues a lo que decíamos, lo llamamos así, enramar al abuelo, ¿no? Y mi abuelo, libanés de origen, estaba enterrado en un apartado del cementerio, ¿no? Aquello de niño me parecía llamativo, porque mi abuelo no está en el conjunto de la infraestructura, sino está en un apartado que lo llamamos aquí en Canarias la chercha,
¿no? Que es una derivación, una prostitución del término church, iglesia en inglés, bueno, en fin, aquí lo llamamos la chercha, el cementerio apartado para los que no cumplían los cánones establecidos, ¿no? Claro, él era extranjero, él era libanés, ¿no? Y aquello me llamaba la atención porque mi abuelo estaba apartado. Y cuando íbamos a enramarlo, yo me ponía a dar vueltas alrededor de esa zona y veía que todas las lápidas tenían nombres raros, ¿no? Había un ruso, había un chino que nadie enramaba y yo aprovechaba las 4 flores que se rompían de mi abuelo y yo se las ponía a él, ¿no? Le fui cogiendo cariño al chino, ¿no? Que luego crecí y me di cuenta que aquello no era chino, las letras, sino que eran letras musulmanas, pero bueno, yo decía que era chino. Y empecé a indagar de por qué se hacía esa discriminación entre los muertos, ¿no? Y el por qué me fue llevando a otros cementerios que también tenían aquello. Y empezaba a sentir curiosidad de forma natural de por qué cayeron allí y no en el cementerio que les correspondía por su religión, creencia o lo que fuese. Y eso me llevó a su vez a investigar o a sentir interés o curiosidad por esas culturas o esas creencias de esas personas, ¿no? Y al final esto es una maraña que vas creciendo y si no hay nada que la interrumpa, y tengo la fortuna de que mis padres jamás me dijeron, eres un rarito, sal de ahí, ¿a qué vienes a sentarte encima de la lápida, a limpiarla con una brocha, a ver cómo se llamaba ese señor? Mis padres nunca me pararon. Quizás eso fue el gasoil, el queroseno que prendió para que todavía hoy en día sienta interés. Insisto, lejos del morbo, porque esto cuando lo cuentas muchas veces dices, joder, qué raro es el tío este, ¿no? Pero cuando sacamos un planeta funerario, hacemos una de estas conferencias, digo hacemos, siempre hablo como en plural porque incluyo a los difuntos también conmigo, ¿no? De algún modo, ¿no? Que se dejan que hable de ellos, ¿no? Bueno, pues cuando hago el planeta funerario, descubro que quienes acuden, muchos van con prejuicios, quienes acuden salen flagelándose por lo que podríamos hacer y no somos capaces de hacer en torno a la muerte, ¿no? Y esa lección es la que quiere dar Planeta Funerario y yo me he empeñado en mostrar que la muerte es algo más que vestirse de negro, llorar y darle una patada al cuerpo para que desaparezca. Juanca, has hablado, como yo comentaba al principio, has hablado de ritos que están prohibidos, de algunos que también pues quedan ya prácticamente en zonas muy localizadas. Están todos estos ritos, estas costumbres, estas tradiciones, están condenadas a desaparecer en este mundo globalizado que nos atropella. ¿Crees que siempre quedará algo? O por lo menos lo que sí que sabemos es que Juanca Romero va a documentar tanto como pueda para que no se olvide, ¿no? Lo cual me parece de agradecer. ¿Qué crees que va a pasar en 20, en 50 años? Ya está pasando. Yo no me atrevería a decir que en todo el mundo va a desaparecer, pero sí es verdad que va disminuyendo de forma exponencial. Ya no es una cuestión de la civilización como la entendemos, de que las ciudades, de que la tecnología nos muestra otra forma de entender la vida. No. Estamos hablando de bosques, de selvas que están siendo taladas, desaparecidas, se están secando de forma natural por lo que muchos no quieren reconocer, que es el cambio climático. Al final eso condiciona la forma de vivir y de coexistir a los colectivos. Y si un colectivo está en un entorno hostil para aquello que daba por natural, se va a adaptar a ese entorno hostil. Y esa adaptación conlleva muchas veces dar la espalda a tu cultura. Esto lo estamos viendo en México, lo estamos viendo pues en Centroamérica prácticamente todo, lo estamos viendo en Guatemala de una forma muy marcada, Bolivia, Perú, podríamos seguir así, Argentina, Chile. Estamos viendo cómo la mal llamada civilización te obliga, y digo obliga a las etnias, a las tribus, a los colectivos más profundos, les obligan por adaptación a la fuerza, les obliga a dar la espalda a su propia cultura, ¿no? Es triste, claro, yo estoy vendiendo la parte más alarmista, no quiero ser aquí una Greta Thunberg o como se llama esta mujer, o Humber o no sé, pero sí hay un punto claro y evidentemente alarmista. El lado positivo, pues que estos colectivos, estas etnias, estas tribus, no me gusta usar ese término como genérico tampoco, son luchadoras, son de agarrarse. Cuando antes decíamos que los Dani en Dani
a pesar de que sea un disparate lo que hacen, ¿no? Todavía en la selva profunda se resisten a negarse a lo que para ellos es lo natural, ese tipo de ritual. Esa resistencia, mientras esa resistencia exista, va a existir pues algo de lo profundo, de lo arraigado de los rituales a la muerte. Posiblemente yo muera y todavía existan, posiblemente no, seguro, muchísimos de los rituales que hay repartidos por el mundo. Pero cuando yo muera, también te puedo decir que serán muchísimos menos de los que se están celebrando en este momento en el que tú y yo estamos hablando. De todas formas, espérate que se nos vaya la luz, que nos quedemos sin electricidad y entonces veremos quién toma el mando, ¿eh? Porque estamos hablando de... Entonces igual se vuelve la tortilla. Volvemos a lo cavernario, ¿no? Y entonces tendríamos que volver a creer en esos espíritus. Bueno, pues de alguna manera con lo de la pandemia, aunque nos duró poco la fiebre, durante la pandemia muchos vieron cómo volviendo a otros tiempos conectabas con cosas que creías perdidas, ¿no? Con sentimientos, con vecindad, eso ya se perdió, duró lo que duró, pero nos dio el susto, ojo, y nos recordó qué somos, pero sobre todo, y esto no estaba ocurriendo porque ahora ya pensamos hacia dónde vamos, pero ahí lo que ocurrió es que nos conectó con el de dónde venimos. Y eso es importante. O sea que de vez en cuando los sustitos a la humanidad los recolocan. En esta ocasión creo que sirvió de poco o está sirviendo de poco. Sí, se cesó el ruido durante un tiempo y escuchamos otras cosas que siempre están ahí, pero que, pues eso, que con tanto ruido es imposible. Juanca, Planeta Funerario, ya nos contaste que era en Halloween, pero te voy a pedir que vuelvas a contarnos exactamente qué es, cuál es su evolución, qué sucederá en el futuro, qué tienes pensado. Mira, Planeta Funerario a pesar de que parezca una contradicción, es un ente vivo. Planeta Funerario es conferencias, Planeta Funerario es charlas, Planeta Funerario es poder entrar a los centros escolares, que cuesta mucho hacerles entender a las directivas que hablarle a los chicos adolescentes de la muerte no es nada malo, todo lo contrario, lo entienden mejor que todos nosotros, ¿no? Planeta Funerario es llevar la muerte a lo didáctico y a lo cultural, allá a donde tenga cabida. Y tiene cabida en todos los huecos, sin duda alguna. Es más, fíjate, te voy a decir algo más. Planeta Funerario es un concepto, muchos dirían que mental o idílico de Juanca, pero no, yo creo que es algo más, es bastante más. Es podernos sentar en una sala de espera de un hospital donde hay enfermos terminales y hablar con sus familiares, incluso con los enfermos, y que te cuenten su experiencia, cómo lo están sintiendo, cómo lo están viviendo. Ese trabajo que te estoy contando yo ahora, ese trabajo lo estoy haciendo. Es un trabajo que lleva años y va a durar años y posiblemente me vaya y siga estando. Esa es mi pretensión. Quizás es demasiada aspiración, pero bueno, vinimos a este mundo para aspirar y ya luego inspiramos, ¿no? Es eso, Planeta Funerario, conectar con todos los conceptos que tiene la muerte para asimilarla y hacerla más entendible, más asumible. Ambicioso o no, porque muchas veces los amigos que me rodean, algunos dicen, oye, pero eso, ¿a qué te lleva? Pues de momento me lleva a mi tranquilidad espiritual. Y a partir de ahí, si puede servir para ayudar a que entendamos la muerte, quienes no la entienden y le tienen pánico, me doy por satisfecho. ¿Qué no se logra? Pues como otras tantas cosas en la vida. La vida es eso. Juanca, mi sincera enhorabuena y gratitud por esa labor, por ese trabajo. Y por supuesto todo el apoyo, que creo que merece mucho la pena que iniciativas como esa nos devuelvan, como decías antes, a lo que realmente somos y que bajen un poco ese ruido. Bueno, imagino que además de Planeta Funerario estarás metido en muchas más cosas y no sé, si nos puedes contar algo, ¿en qué andas liado? Bueno, pues como quien dice, no hace tanto que empezamos el año, o sea que hay mucho por delante. Yo soy de los que, en realidad yo considero que el año comienza en septiembre, ¿no? Porque sabes que el verano siempre es como una desconexión extrañísima y en septiembre volvemos a la vida.
y yo no tengo ese concepto de que el año empieza ahora, sino que ya lo tengo en marcha. Bueno, pues hay ahí en camino algunos libros. Es verdad que no voy a la velocidad que me gustaría, es que me falta tiempo. Los Reyes no me dejaron un reloj de 28 horas, sigue marcando 24 y yo cada vez duermo menos. Y eso tampoco es bueno, no vaya a ser que hablen de mí en un planeta funerario en alguna ocasión. Así es que me he propuesto marcarme los tiempos con más relax, ir a lo prioritario, que toque con las emociones y con la tranquilidad, y a partir de ahí, si los libros salen a una velocidad u otra, que salgan, ¿no? Pero sí, en camino hay concretamente 3 libros al mismo tiempo caminando, escribiéndose todavía. Y bueno, luego ya mi labor, sabes que me dedico a la formación en comunicación y en oratoria, ese tipo de asesoramiento, y puedo decir que el año ha empezado bastante bien y que hay mucha gente interesada en esas cuestiones y que no falte, porque al final la comunicación es lo que a todos nos falta, y si podemos aprender un poquillo más de ella y yo puedo poner un granito de arena, pues mejor. Al final ese es mi trabajo y es un trabajo que disfruto muchísimo. Hay un denominador común en invitados y colaboradores de La Última Realidad, y es que sois gente que no se aburre para nada. Lo de los ratos muertos, esto no... Aunque hoy hablemos de la muerte, de los ratos no. Ratos muertos no hay. Te juro que no, de verdad que no es por decirlo, o sea, no lo sé. No sé, porque incluso cuando uno tiene 1 hora, 1 hora y media o 2, las que sean, para desconectar o pasear, pues ya estoy pensando, pues a ti se puede grabar un buen vídeo, o mira aquella señora sentada en la plaza, seguro que me puede contar algo sobre brujería en este lugar, y en esa clave voy por la vida. ¿Qué necesidad? Ya para aburrirnos, efectivamente, estará la caja, el crematorio o donde nos quieran llevar, o incluso el buitre. Cuando te comas, que sepa que se está comiendo alguien que no se aburrió. Habrá tiempo para ello. Créeme que te comprendo. Bueno, Juanca, ha sido un placer. Lo siento por ti, porque si me planteas un programa como el de hoy, pues vas a tener que repetir. Porque claro, si hubiésemos hecho un desastre del programa, pues ya no vuelves. Pero claro, si me montas, pues la verdad, ha sido fascinante. Yo creo que es uno de esos programas, además para reescuchar y con la libreta y tomando apuntes, porque anda que no hay hilos de los que tirar, historias, y es francamente un programa de aprendizaje y muy lejos de lo macabro. Probablemente haya quien haya previsto que un programa en el que se hablaba de ritos funerarios, de la muerte, iba a ser... Hemos tenido algún momentito al principio un poco complicado, pero ya superado. La verdad es que ha sido una auténtica maravilla y te lo agradezco, y lo dicho, para hablar de las Islas Canarias y de lo que tú quieras, espero que vuelvas unas cuantas veces. Cuando tú quieras. Fíjate que, y lo puedes comprobar en las hemerotecas o en las fonotecas, yo no soy muy de enredar ni dorar píldoras, que se dice, ¿no? Pero uno se siente a gusto o no se siente a gusto. Y caray, Chus, pues yo me siento a gusto. Cada vez que me pongo contigo a hablar, la verdad que aprendemos unos, otros, y los que nos escuchan quizás también, espero que sí, pero yo me lo he pasado bien. Decías tú, no hay tiempo para aburrirse. Con momentos como estos, ¿de verdad tú crees que merece la pena buscar un tiempo para aburrirse? A mí me sirve para momentos así, para conectar con los amigos. Lo acabo de hacer contigo y voy a coger el lazo, y sabes que me tienes a tu enterísima disposición. Lo lamento por otros a los que les he dicho que no me tienen a su disposición, pero bueno, en fin, la vida es así y estamos para ser honestos. Cuando tú quieras, Jus, estoy aquí, pero a la llamada de firmes, como nos decían a los que hicimos la mili. Muchísimas gracias, Juanca. Seguro que nos escuchamos muy pronto. Un abrazo enorme. Un abrazo grande también para ti. Un abrazo. Bien, amigos, yo sigo insistiendo en lo que os digo muchas veces. Si lo habéis disfrutado solo un poquito de lo que he disfrutado yo, misión más que cumplida. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos escuchamos muy pronto aquí, en La Última Realidad. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera,
Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, Twitter, YouTube, iVoox y la reddelmisterio.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@finalescalera.com.